Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y en este nuevo video quiero mostrarte la técnica que utilicé para construir una roseta artesanal y muy original en una guitarra construida en cedro. Así que si te gusta la idea, suscríbete y empecemos. En este caso, estaré trabajando sobre una guitarra básica, la cual ya está despintada y construida totalmente en madera de cedro. Para la elaboración del motivo central, estaré usando diferentes filetes, los cuales se unirán para formar un mosaico con diseño propio. Para empezar con este proceso, el primer paso corresponde a medir la tolerancia que se dejará como margen interior de la roseta. Posteriormente, instalaré una pieza de madera y la fijaré temporalmente con silicona caliente, para poder posicionar el compás y trazar las circunferencias de manera exacta. A continuación, elegiré los filetes que voy a usar, y tomaré su medida de ancho para trasladarla a la guitarra y poder completar la silueta, donde irá instalada la incrustación. Como segundo paso, procederé a delinear muy bien con un bisturí de precisión, tanto el contorno interno como externo. Realizado el paso anterior, empezaré con el proceso de tallado y vaciado, utilizando diferentes formones planos, hasta tener la hendidura con las medidas necesarias, para poder insertar y pegar los filetes. A continuación, procederé a pegar el filete que servirá de contorno exterior e interior, utilizando pegamento instantáneo. Para que este paso no dé dificultades, es muy importante ir aplicando el pegamento por tramos muy pequeños, hasta finalizar todo el perímetro. Con el trabajo anterior realizado, procederé a pegar un filete un poco más grueso en ambos lados de la roseta, utilizando la misma técnica, para ir formando el diseño del mosaico. Posteriormente, con un filete diferente, cortaré y pegaré trozos pequeños de manera vertical, en algunos sitios estratégicos y bien proporcionados, para ir rellenando la parte central.
A continuación, terminaré el diseño incorporando polvo de madera de color rojo, perteneciente a madera de granadillo, junto con pegamento instantáneo para formar una pasta muy dura, la cual rellenará y terminará el diseño central. Cuando todo está seco, solo queda empezar a pulir la roseta, quitando los excedentes, por medio de cepillos pequeños y formones, hasta revelar todo el diseño. Para dar el toque final, procederé a realizar un lijado completo con diferentes papeles de lija, empezando por el número 220, y llegando hasta el 400 para poder dar posteriormente un acabado brillante a toda la guitarra. Con esto hemos llegado al final de este episodio, y como se puede observar, el resultado ha sido todo un éxito, dado que la roseta ha quedado muy bien, y resalta mucho la belleza natural de este instrumento. Si este trabajo fue de tu agrado, no olvides dejar tu like, y sobre todo suscribirte al canal para apoyarme. Hasta la próxima.